Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Bienvenidos a otro episodio más de Inercia Podcast. Hoy estoy muy emocionada de estar acompañada de Esteban Guzmán y les voy a contar un poquito. Él es ingeniero en desarrollo sustentable, es chapín de Guatemala, o como se les conoce a los guatemaltecos. También es cofundador de ISOI, que nos vas a platicar más adelante qué es lo que hace esta empresa, y también de la Asociación Mexicana de Bioplásticos. Y como último fun fact, pues también un amante de frutas de temporada, ¿no? Entonces eso, igual, lo que quieras profundizar de todos esos datos, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Inercia hoy, Esteban. Perfecto, Paulina, muchísimas gracias. Qué emoción estar con ustedes y de compartir un poco más de estas experiencias que hemos tenido y cómo estamos aportando a causas que nos mueven muy adentro. Súper, pues para empezar, y se van a ir dando una idea de qué es lo que vamos a abordar en este episodio, pero quiero darles un poquito de contexto, porque vamos a hablar mucho sobre el tema del plástico, los bioplásticos, la problemática que existe a nivel global, pero creo que no somos tantas las personas que sabemos cómo surge muchos de estos temas, ¿no? Entonces les voy a dar unos cuantos datos nada más. En 1860 se inventó el primer celuloide. En 1866 se inventa el primer polímero 100% sintético. Y en 1907 es cuando se inventa este plástico sintético que ya es moldeable con calor y resistente al agua, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar que este primer plástico sintético tarda en desaparecer, si es que se le puede poner un nombre, más o menos 180 años, todos estos plásticos están hoy aquí con nosotros. Y cuando digo con nosotros es porque sí se han hecho microplásticos, pero tal cual microplásticos que se han encontrado en leche materna, alimentos y en bebés. Entonces, pues bueno, todos los usamos, creo que al menos necesitamos entender de dónde vienen. Y pues quisiera empezar después de esta apertura un poco, pues digamos que con la seriedad que yo creo que tiene el problema también. Pues preguntarte a ti como emprendedor, ¿qué fue lo que te hizo clic con este tema de los plásticos? ¿En qué momento dijiste, quiero incursionar en esto que no es una problemática fácil? En muchos casos lo podríamos ver como una montaña que hay que mover. Literal. ¿Y qué problema vieron en el mundo que querían resolver? Pues en general, yo te diría que siempre junto con mi socio Arturo hemos tenido la claridad que queríamos aportar y emprender dentro de la parte de sustentabilidad. De entrada ahí era muy emocionante para nosotros el pensar qué áreas convergen dentro de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, dentro de esos criterios principales que uno evalúa, hay una parte tecnológica, uno busca escalabilidad, hay procesos de transformación y al final eso te tiene que dar un impacto benéfico social, ambiental y además económico. Entonces los incentivos estaban ahí. Te diría que igual al voltear a ver como que aquí nos queremos enfocar, aquí queremos hacer cosas, en qué problema podemos aportar, sí hubo cierta atracción y magnetismo en general hacia el tema de plásticos. Uno, por lo evidente que es, ¿no? O sea, yo creo que si ahorita salimos a la calle y nos damos una caminata de 10, 15 minutos y contamos cuántos pedacitos de plásticos vemos en esa caminata, nos sorprenderíamos. Y al mismo tiempo, el entender la magnitud de este problema y pensar que podíamos aportar algo de ahí, nos dio mucha motivación. Entonces, igual que mencionaste tú, una gran montaña que tomar como reto, pues estábamos parados ahí enfrente de este enorme reto que ahorita me encantaría compartirles un poco más de información de cómo se puede percibir la magnitud de esta problemática y sobre eso empezamos. Curiosamente, no empezamos haciendo estudios y cálculos y business plans y va por acá. Arrancamos a puro entusiasmo, a pura motivación y bueno, pues ya 6 años después aquí estamos, muy contentos.
Pues yo la verdad es que sí admiro bastante el que hayan visto en esto, pues todas esas variables que son importantes para que el negocio en sí sea sostenible, ¿no? Económicamente, ambientalmente, sin importar el tamaño, y ahorita nos vas a contar también del reto. Em, pero quisiera ponerlo en términos nosotros vamos vinculando mucho entre episodios, ¿no? Porque algo que no nos gusta es, como hablamos mucho de la sostenibilidad, es muchas conversaciones suceden en distintas cajitas, ¿no? Entonces está la cajita del impacto en biodiversidad, la cajita de las emisiones, la cajita de los materiales. Entonces, un poco haciendo pues tomando distintos puntos, quiero también que ustedes sepan que pues los plásticos o la contaminación plástica y la producción más bien representa el 3.4 de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Y para que tengan más o menos una idea, todo el tema que tiene que ver con transporte aéreo y con transporte marítimo representa el 5%. Entonces está bastante cerca, ¿no? O sea, no es una cifra menor aún cuando tenemos muchas otras industrias que también son representativas. Pero yo me di cuenta en esta investigación para poder tener la entrevista con ustedes, que yo, que me dedico a temas de sostenibilidad, en algún momento tuve mucha duda de dónde venían los plásticos, cuál era esta relación que tienen con la industria del petróleo, y considerando eso, pues quiénes están detrás o qué intereses existen detrás de esta industria, ¿no? Sí. Siempre que escucho cifras de ese tipo, por más que en teoría me las sé, siempre me impresionan. Creo que solo nos ponen en perspectiva cómo esas magnitudes, en serio, para que estén tan presentes en nuestro día a día y que eso aplique a todas las personas del mundo, de esas magnitudes estamos hablando, ¿verdad? Como tú dices, y tal vez para algunos sea obvio y para otros no, el plástico tiene como materia prima los recursos fósiles, el petróleo. Entonces, la industria del plástico es una industria secundaria porque viene de los derivados del petróleo. Estaba revisando y actualizando mis cifras también para esta plática y imagínense ya con lo que uno ve, el plástico presente en su vida a día, solo el 6% del petróleo va hacia plásticos. Ese porcentaje, en el 2024, como mundo, produjimos 400 millones de toneladas nuevas de plástico. Eso es mucho. Eso es, hay una analogía interesante, eso es la cantidad de plátanos que come todo el planeta en 2 años. 1 año de plásticos. Ahora, de esos 400 millones, el porcentaje de reciclaje global es abajo del 9%. Eso implica que de esas 400 millones de toneladas que sacamos el año pasado, muy poquito sí se va a reciclar. Entonces, todo eso que no se va a reciclar, ¿dónde va a acabar? De ese volumen, de esas 400, la mitad aproximadamente, en realidad es como 144 millones de toneladas de esas 400 son plásticos de un solo uso. Y ahí es que ya nos ponemos más específicos con cuáles son la problemática. A mí se me hace muy interesante pensar que los plásticos, claro, hay que hacer algo con la parte material, pero nos apuntan y nos señalan a las maneras que consumimos los productos. Entonces, esas 144 millones de toneladas de plásticos de un solo uso que se produjeron el año pasado son productos principalmente desechables que en uso en nuestras manos pasaron en promedio 15 a 20 minutos. Entonces estamos sacando 144 millones de toneladas de plásticos este año para un producto que escogemos totalmente por conveniencia. Entonces ahí es que ya nos volteamos a ver con un tema. Cuando le entramos al tema de plásticos, estamos intentando redefinir cómo es que la humanidad percibe la conveniencia de los productos y los servicios que consume. No solo cambiar un plástico por otro. Eso lo aprendimos en el camino, ¿verdad? Pero se me hace muy interesante eso y nos motiva mucho a seguir porque la expectativa de la producción de plásticos de aquí a 10 años, del 2025 al 2035, es que pasemos de 400 millones de toneladas a 600 millones y si le va bien a la industria, 650 millones de toneladas al año. ¿Verdad? Sí.
Y cuando hablas específicamente ya del tema de la industria, ¿no? O sea, el saber que al final pues es la industria de petróleo que está detrás, estos derivados. Y estamos hablando, y digo, estas son conjeturas mías, pero pues creo que el cerebro nos puede llevar ahí a todos lados, pero si estamos hablando de las principales, ¿no? O sea, ejemplos como Saudi Aramco, Pemex, Petrobras, Petronas, que por la Fórmula 1, si son fans, la han visto también, de Malasia, pues son estatales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también esta montaña, pues quiénes están detrás? Los mismos gobiernos. O sea, creo que en general, y así Big Oil tiene mucho poder político y tiene bolsillos sin fondos. Sin fondo, con muchos fondos, mejor dicho. Entonces, sí es una batalla cuesta arriba querer jugar el mismo juego en el que ellos han construido. Creo que algo que es importante es cuando uno quiere proponer soluciones a una problemática, tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas diferentes, porque si queremos arreglar una problemática haciendo lo mismo, pues entonces creo que ahí está un poquito la locura, por ahí no está. Entonces sí ha sido fuerte porque también es impresionante pues la industria del petróleo. A través de la industria de plásticos ha tenido muchos fondos y ha tenido mucho tiempo para construir cadenas de suministro, para desarrollar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, estimular su demanda, influenciar la legislación. ¿Cuánto tiempo habrán tenido? Ya 70, 90 años estando liderando esos esfuerzos. La industria que nosotros estamos intentando poner en el mapa y darle más peso y darle más conversación, pues es bastante reciente. Entonces ahí ya vemos muchas diferencias en la magnitud que tienen las cosas, pero como tú mencionas, hay muchos intereses ahí, corporativos, políticos. Incluso vemos ahorita que para los pronósticos hay reglas de dedo de cuánto va a crecer el PIB de un país dependiendo de cómo está creciendo la industria del packaging, ¿no? Entonces el crecimiento de un país ha estado ligado a su crecimiento en la industria del petróleo. Creo que es un buen momento en la humanidad para que tal vez repensemos ese tipo de asociaciones de lo que es crecimiento y progreso. Claro. Y ahora que lo mencionas, o sea, este tema como de todos los intereses que están involucrados, justo el año pasado se reunió por quinta vez este panel que se formó, ¿no? Panel intergubernamental de negociaciones, que digamos que es como los pasos previos a que ya se forme una COP, ¿no? Que también volvemos al tema de las cajitas, ¿no? Está la COP de biodiversidad, la COP de cambio climático y ahora vendría una COP de plásticos que desde mi perspectiva merece tener su propia COP, considerando muchas cosas y no lograron llegar a un acuerdo, porque al final el tema era ¿qué regulas? O sea, ellos lo que querían, digamos que todos los participantes querían que se regulara en términos de la contaminación, ¿no? ¿Cómo vas a gestionar la parte más hacia el reciclaje o la reincorporación a una cadena de valor? Pero nadie quiere que se regule la producción. Y aquí ligándolo obviamente a lo que dices tú, ¿no? Y si la industria le va bien, pues tanto, y nosotros generaremos nuestra propia demanda, pero es muy complicado, ¿no? El problema no es menor, no es sencillo. ¿Es global? Es global. ¿Los intereses son globales? Y al mismo tiempo es en una misma industria que se le está pidiendo, o sea, al mundo se le pide que se descarbonice, por ende que emita o tenga menos quema de combustibles fósiles. Y esa misma industria le estamos pidiendo ahora una desplastificación. Entonces sí, claramente, o sea, va a haber una resistencia y creo que por eso la labor que hacen ustedes de decir, en esta transición existen otras opciones también, ¿no? Porque necesitamos materiales, o sea... y bueno, de estos datos que dabas tú, este es un dato que tengo, tú ahorita me dices sí, de lo que tienes tú, tenemos los mismos datos, pero es que de esta contaminación que existe de los plásticos, el 40% viene de packaging, además de pues, otros usos para el plástico, ¿no? Y ahora sí quiero entrar a detalle un poco más contigo, o sea, ¿qué es un bioplástico? Porque a lo mejor lo hemos escuchado, hay quien lo utiliza como intercambiable con otras cosas, pero en realidad... ¿Qué es un bioplástico? Y ahorita que hablabas también como de este sentido de pues, cómo funcionan las economías, la percepción de conveniencia y uso, pues cómo este tipo de materiales pueden realmente contribuir a cambiar eso y llevarnos de una economía más típicamente lineal, extractiva
y de generación de desechos a una economía circular. Perfecto. Sí, creo que esa pregunta es interesante y la verdad que nosotros a través del tiempo hemos revisitado y rediseñado nuestra propia definición de lo que es un bioplástico porque cada vez vamos entendiendo más sus capacidades, sus limitaciones y qué se puede hacer con ello. Pero en los términos más sencillos, un bioplástico o un biopolímero, que también se puede llamar, es un producto que tiene las características de plastificación, y eso implica que se puede transformar y se puede moldear y puede convertir cosas, pero tiene dos criterios muy específicos. Su origen, en vez de ser de fósil, de petróleo, viene de recursos naturales. Entonces nosotros podemos hacer plásticos que en vez de venir del petróleo, pueden venir de plantas o de microorganismos. Y hay otra parte que es la biodegradabilidad. Entonces, la parte que tenga contenido de recursos naturales, a eso le llamamos biobasado, ¿verdad? Y luego la parte de la biodegradabilidad se refiere a que el material es propenso a convertirse en sus componentes naturales básicos, como agua, CO2 y tal vez hay otros. El término biobasado, como a mí me gusta verlo, es que me comunica y me comparte el origen del material. Y la biodegradabilidad me habla de cuál puede ser su fin de ciclo de vida. Entonces, ¿qué se puede hacer con él? En toda esta experiencia que hemos tenido con los bioplásticos, nos hemos metido mucho en la parte técnica para entender cómo es que un bioplástico puede tener las propiedades para reemplazar los materiales que la humanidad lleva trabajando ya 50, 70 años para producir todos los bienes de consumo que tenemos. Y nos dimos cuenta que el bioplástico tiene un superpoder. Y afortunadamente esto nos dimos cuenta desde el principio. Y es que el bioplástico puede ser compostable. Y entonces ese es un superpoder porque entonces tenemos la oportunidad de tener materiales que no tengan un origen fósil, sino que vengan de recursos naturales y al mismo tiempo cuando ese material termina su vida útil, lo podemos regresar a la tierra. Incluso replicando los mecanismos, porque la naturaleza solucionó el problema de la contaminación hace 4 billones de años, ¿verdad? Y con estos materiales, con este tema de la composta, nosotros podemos incluso hacer la mímica de esos sistemas. ¿Qué es lo que entonces significa un bioplástico compostable? Es un material que tiene origen de las plantas y que luego cuando lo termino de usar, si lo junto incluso con otros tipos de desperdicios como los que genero en la cocina, puedo convertir eso en abono. Y entonces ahí es que ya pasamos de la conversación de un producto que encaja perfecto en un sistema lineal a un producto que incluso acelera y cataliza un sistema circular. Entonces el bioplástico compostable no es solo una solución a nivel producto, es una solución a nivel sistema, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta mucho a mí, es entonces nos pone muy claras sobre las líneas sobre las que tenemos que accionar. Tenemos que hacer algo para que haya buenos bioplásticos y tenemos que poner esfuerzos para que esto se composte. Porque además, estando en un país como México, viviendo en la Ciudad de México, estando en Latinoamérica, que son lugares que tenemos una producción agrícola enorme, nuestras ciudades, afortunadamente, muchos de los alimentos que consumimos vienen de alrededor de las ciudades, pues nos permite voltear a ver a dónde se están yendo esos residuos, cómo los podemos aprovechar. Y entonces el bioplástico compostable es una solución que no solo es circular, pero además puede ser regenerativa. Y regenerativa a los nutrientes y al suelo, ¿verdad? Sí. Y ahí creo que sí, y estoy ahorita enamorada del término de las cajitas y los distintos temas, pero al final es justo salirse de esta cajita de, no, yo me dedico a este tema de packaging. A mí que me importa, yo he escuchado 10,000 maneras de abordarlo, pero es a mí no, yo no soy responsable de qué es lo que pasa una vez que ya se acabó el uso de ese producto, ¿no? Y creo que aquí es el ampliar un poquito esa visión desde una perspectiva, desde el diseño de las cosas, ¿no? O sea, desde que tú vas a diseñar algo, estar pensando en ese ciclo de vida, estar pensando en dónde va a ir a parar o si se puede reinsertar en alguna otra cadena de valor. A mí, la verdad, yo aprendí de economía circular porque ustedes llegaron un día a dar una clase, específicamente tú, a una startup en donde yo trabajaba y
y ahorita ya nos vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero ahorita justo me acordé. Qué bien. Y fue porque queríamos aprender un poco de eso para poder entender cómo cabía en la industria. Estábamos en una industria de bebidas y como que se abrieron varias posibilidades, ¿no? Y también se abrieron varias preguntas a la empresa en donde estábamos generando la bebida, como, oye, ¿tú tendrías manera de que este residuo tal se reinserte acá y ya? Entonces, pues nada, creo que gran parte de lo que han hecho también ustedes con este emprendimiento es generar un ecosistema. Y nos vamos a ir metiendo en eso, pero ahora sí quiero preguntarte de su empresa, ¿no? De Isoy. Pues, ¿cuál fue su visión al cofundar este emprendimiento? Digo, nos contaste un poco el problema que querían resolver, pero pues Isoy significa Infinite Source of Ideas, entonces quiero escuchar un poco. Y pues ya tal cual, ¿no? Un poco de su propuesta de valor. Sé que nos trajiste aquí unos pellets y unas cuantas cosas porque es importante que le podamos poner cara a las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues cuéntanos. Así es, pues bueno, como te platicaba, nosotros nuestro enfoque total va hacia la solución sistémica. Sí somos ingenieros, entonces o sea, entrarle por ese lado es donde más sentido nos hace. Y dentro de esa solución, Isoy lo que nos permitió es desarrollar un frente comercial para poder asegurarnos que pudiéramos nosotros promover los mejores bioplásticos disponibles. Entonces arrancamos la empresa intentando con mucha apertura, como el nombre lo dice. La idea era un poco, bueno, arranquemos algo acá y si nos va muy bien, pues empezamos a hacer otra cosa y empezamos tal vez en materiales y luego nos vamos a agua y luego nos vamos a estas cosas. Y empezamos en bioplásticos, ¿verdad? Entonces, desde el día 1, nuestro primer enfoque fue el decir, creo que es importante entender el timing también. Era 2018, 2019, se escuchaba mucho de las legislaciones que iban a entrar a México de la prohibición de plásticos, ya pactos globales que pintaban a ciertas prohibiciones, y entonces era un tema de, ok, la problemática creo que ya entendíamos la magnitud, sabemos hacia dónde se está moviendo, hacia dónde es la tendencia global en cuestión de legislaciones, ¿quiénes están ofreciendo soluciones? Entonces dijimos, bueno, pues creo que ahí está nuestra oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Unos cuantos pellets que ir a vender, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a buscar con quiénes poder trabajar. Afortunadamente eso nos ha permitido que siempre hemos tenido un enfoque bastante global, pero analizamos las regiones de una manera. Entonces, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos en temas de bioplásticos? ¿Cómo estaban las soluciones? ¿Qué oportunidades habían en Asia? ¿Qué oportunidades había en Europa? Más que nada para contextualizar y entender entonces cuál solución podía funcionar bien en México. Y con la empresa arrancamos en la parte de materias primas, eso era lo primero que hacía falta. Era a la industria plástica se le iba a venir esta gran reforma donde se le iban a pedir nuevos tipos de materiales y no había nadie que dijera, oye, pues en vez de esto, usa esto, ¿verdad? Entonces ahí fue que arrancamos con el tema de las materias primas bioplásticas, que para que sean procesables por la industria plástica, pues necesitan tener esta forma. Este es el origen, son los pellets. Que es curioso porque, pues bueno, es como esa unidad funcional. Eso ya, este material es lo que ya se puede meter a las máquinas que hoy en día convierten plásticos normales. Y esto, en vez de hacerte un producto que se va a biodegradar en 400, 500 años, pues te va a dar un producto que tiene las propiedades de convertirse en abono en 6 meses, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los superpoderes, los superpoderes no solo son la parte que esto se puede transformar y moldear a productos de consumo diario y que además que esto venga de plantas, sino además que esto luego, cuando termina de usarse, puede volver a nutrir una planta. Entonces, te digo, en Isoy ese fue el enfoque, cómo podemos traer los mejores biopolímeros que ya están probados al mercado y cómo nos podemos acercar a la industria que los va a necesitar, que es la industria plástica, para que ellos puedan entender este tipo de productos, porque estos productos traen otros diccionarios muy diferentes que los que ellos están acostumbrados, ¿verdad? Porque esos diccionarios, esas terminologías están asociadas a un sistema de economía circular contra un sistema pues meramente lineal. Entonces, mucho del esfuerzo y del enfoque que hemos hecho con la empresa ha sido el poder hacer esa traducción de todo lo
técnico importante que tienen estos tipos de productos hacia un lenguaje mucho más comprensible, mucho más fácil de aterrizar, para que nuestros clientes y nuestros aliados también entiendan que sí, al hacer una transición a este tipo de material, están aportando activamente a hacer un cambio en el sistema. Y bueno, con ISOI, te digo, ha sido un recorrido muy interesante. Ahorita tenemos actividades y aliados por muchas partes del mundo. Hemos tenido la gran fortuna también de poder viajar por muchos lados del mundo por el tema de bioplásticos. Entonces hemos visto cómo diferentes regiones del mundo interactúan con el plástico, qué oportunidades hay para bioplásticos, del lado de materias primas, del lado de productos, cómo la gente los usa. Pero hay otra parte igual que nos ayuda mucho a seguir aportando a esta solución sistémica que te digo, ¿verdad? Y tal vez ahí creo que la Asociación Mexicana de Bioplásticos es otro vehículo del cual nos sentimos bastante orgullosos y del cual confiamos mucho en su camino y el propósito. Sí. ¿Verdad? Antes de que nos platiques de la asociación, yo quiero, o sea, para todo el mundo que no, o sea, digamos que aquí tenemos consumidores y también tenemos empresas que nos escuchan que están buscando activamente entender dentro de sus operaciones cómo pueden generar un menor impacto, y en este caso yo hasta me atrevería a decirles un mejor impacto. O sea, más allá de que no ocasiones un impacto negativo, que puedas ocasionar un impacto regenerativo eventualmente. Pero quisiera entender en qué punto de la cadena están ustedes y quién es el perfil de un cliente para ISOI, para que también pues cualquier empresa que esté escuchando sepa en qué momento, en la parte de ISOI, antes de entrar a la asociación, pueden buscarlos a ustedes. Sí, pues la verdad es que nosotros hemos pasado mucho tiempo hablando con toda la cadena de valor. Creo que esto era algo que platicábamos tú y yo hace poco, y es, una vez arranca tal vez un emprendimiento o un proyecto, y para implementar la solución que uno en serio quiere ver, muchas veces te requiere construir un ecosistema. Y ese ecosistema implica esa interacción y esa interconectividad entre las partes. Entonces nosotros, dentro de la parte de los bioplásticos, hemos estado muy involucrados con todo el value chain. Entonces tenemos gente que conocemos y con la que interactuamos desde la primera parte de los precursores de las plantas que hacen esto, hasta las marcas grandes que al final lo que estén buscando es un pouch para empacar su nueva línea de cacao orgánico, por ejemplo. Y a través de eso, pues toda la industria que hace la transformación. Entonces, eso es algo que sí hacemos muy único como ISOI, como empresa, y nuestro enfoque va totalmente hacia el cliente. Nosotros podemos habilitar las soluciones, que las soluciones tienen muchas formas más que solo producto, ¿no? Pero las soluciones que tal vez se necesitan para hacer la transición hacia materias primas bioplásticas y compostables. Arrancamos con la parte de las materias primas, pero como tenemos ese contacto con todo el value chain, pues hemos tenido y tenemos de clientes a empresas que son industria plástica, que se dedican a la transformación y a la manufactura, pero también hemos trabajado mucho con marcas que traen, por ejemplo, marcas que trabajan a nivel Latinoamérica, que traen metas muy claras sobre la transición de su packaging, quieren pasar de algo que sea polietileno o base plástica a algo que sea compostable y hecho a base de plantas. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, hemos trabajado en conectarlos con diferentes productores a través de Latinoamérica y asegurarnos que a través de esos productores el producto sea el mismo para dar esa escalabilidad que necesita la solución. Entonces, del lado de ISOI, pues tenemos esa apertura de escuchar las diferentes necesidades que tenga cualquier persona que necesite algo de packaging y poderlos orientar hacia la mejor manera. Porque en esa estructura, pues, ya hay muy buenos productos fluyendo, afortunadamente. Claro, no, y creo que a mí algo que me gustó mucho cuando conocí más de ISOI fue que varios de los clientes que tienen están en plásticos. O sea, en realidad es una industria que está buscando distintas verticales, están buscando reducir cierto impacto, abriendo también líneas de negocio que van a un perfil de consumidor, como dices tú, a ciertas líneas de producto que yo voy y compro mi cacao orgánico, pero viene todo envuelto en plástico que durará aquí 500 años. Y hay incongruencias que como que las empresas están tratando de resolver, pero al mismo tiempo que se forma el mercado que te puede dar esa oferta, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy interesante, es muy integral. Y
hace poco estábamos también platicando sobre temas de electromovilidad y cómo en muchos casos los emprendedores sociales, ambientales, sobre todo en mercados latinoamericanos donde a veces la regulación o no va a la misma velocidad o no es tan clara o no es tan sencilla, tienen que generar un ecosistema completo, ¿no? O sea, no es yo emprendo en esta vertical y yo me dedico de A a B, ¿no? O sea, en realidad les toca ir de la A a la Z, como decías tú ahorita, en toda la cadena de valor, para que el que tiene que modificar, y haciendo la analogía de electromovilidad, ¿no? Pero no, pues es que yo cómo voy a tener una flotilla así, porque si se me descompone no hay ningún taller de eléctrico, ¿no? O sea, todo es mecánico, de combustión, entonces hasta incursionar en, me voy a asegurar de que existe un taller que te pueda hacer las reparaciones y que entonces el consumidor entienda por qué está pagando más por tu producto que vale más, etcétera. Entonces, ahora sí, regresando, la Asociación Mexicana de Bioplásticos, ¿en qué momento nace? Y también, pues sé que traen estos propósitos de promover, impulsar y garantizar. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito más de este otro bracito que tiene pues el mismo fin, ¿no? Que es impulsar esta transición. Sí, totalmente. Pues la Asociación Mexicana de Bioplásticos la fundamos en un momento que era importante, principalmente había mucha plática de lo que iba a pasar con las legislaciones y eso, claro, dictamina y marca mucho hacia dónde se van a mover las cosas. Y las personas que estaban teniendo esa plática, nosotros sentíamos que no estaban bien representados los intereses que tenían que estar en esa plática, ¿verdad? Entonces, y además había mucha tensión, porque era una plática entre la industria plástica, que no tiene ganas de ser regulada, contra el gobierno, que tiene todas las ganas de regular, y entonces un punto medio entre esas dos posturas no era la solución hacia adelante. Entonces hacemos la Asociación Mexicana de Bioplásticos con la intención de poder alinear a toda la cadena de bioplásticos que ya empezamos a crecer, de abajo para arriba, entonces empezando por materias primas, luego pasando por transformación y luego pasando para, uno, que todos tuviéramos un entendimiento común de qué estaba pasando en la situación, poder representar a los bioplásticos en una plática que iba a ser un llamado a la acción para los bioplásticos, ¿verdad? Entonces, que estuviera ahí preparada la industria. Y más que nada también, volviendo un poco a la parte de la solución sistémica, es el beneficio y las capacidades de un bioplástico se aprovechan al máximo cuando terminan las compostas, cuando se convierte en abono y cuando ese abono se usa. Entonces, perfecto, ya tenemos las empresas, que incluso la asociación la cofundamos junto con otras personas que son activas comercialmente en la industria de bioplásticos, todos con un fin muy claro, que era podernos alinear a una manera macro y hacer una buena promoción de estos materiales, porque había mucho desconocimiento y eso nos iba a requerir sensibilizar a la gente, ¿no? Y entonces solo así podremos llegar a hacer esos cambios en los comportamientos de los consumidores, que ese es el verdadero reto, para que se puedan aprovechar bien estos productos y estas soluciones. Cada vez que avanzamos un poquito sobre esa línea, vale mucho la pena, ¿verdad? Claro. Sí. A mí algo que me gusta mucho, que he escuchado de un montón de empresas que traen propuesta de valor socioambiental, es que en muchos casos quieren que la industria genuinamente mejore al punto que pueden fundar asociaciones con empresas que podrían ser consideradas su competencia, que entiendo que este es el caso, ¿no? Porque al final el bien es mucho mayor, obviamente lo que quieren es que le vaya mejor a la propuesta de valor, al cambio. Entonces ahí es en donde también, yo escucho de coaliciones, no sé, de empresas de belleza que lo que están buscando es parar en animal testing, ¿no? Y entonces, pues sí, se tienen que juntar para que estos cambios sucedan. Y no sé si de eso nos quieras compartir algo, ¿no? Sí, pues yo creo que es muy importante en general para cualquier emprendimiento, ya sea empresarial o no, esa pregunta de no si lo quiero hacer solo, pero lo puedo hacer solo, y la verdad es que dependiendo del cambio que quieras hacer, lo más probable es que lo quieras hacer con más personas, además para compartirlo. Y cuando ya estás en ese tipo de pláticas, vale mucho más y tiene mucho más magnetismo humano el tener una causa compartida que el qué marca representa a cada quien, ¿no? O ya un interés particular económico. Entonces, en parte de los bioplásticos y en general todos los proyectos que hacemos, pues nosotros
tenemos mucha esa alineación, tenemos muy claro por qué lo estamos haciendo y lo compartimos a todos los niveles de la asociación. Y así es que podemos compartir un mensaje claro, pero estoy de acuerdo, o sea, hay ciertas cosas, y especialmente en la sustentabilidad, o sea, porque muchas de las personas que estamos haciendo cosas en este espacio lo hacemos por un tema de propósito y de pasión, y entonces qué mejor poder usar eso mismo para darle más fuerza a las conversaciones en las que queremos estar. Y lo que es muy importante en estas cosas también es pues aprender que a veces, o sea, el ego y el negocio tal vez a veces se tienen que hacer a un lado, sí, ¿verdad? Para que la causa pueda seguir avanzando en el camino que debe seguir. Claro, sí, el otro día justo me buscó una persona que también trabaja en sostenibilidad y me dijo, ay, es que no nos conocemos, pero pues por ahí nos hemos topado. Y le dije, si trabajas en estos temas, sí nos conocemos, de todas maneras, sí, somos parte de este grupo. Sí. Pues sí, de gente que cree que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Total. Y cuando decidimos generar Inercia, también tenía que ver con un tema de tropicalizar este tema de la sostenibilidad, sobre todo en el mundo empresarial, a LATAM. Porque yo no estudié sostenibilidad y me eduqué bastante con temas de podcasts en un inicio y demás, pero casi todo era muy europeo, muy, pues sí, de otro tipo de mercados en donde como que pues ya está dado, ¿no? Que lo vamos a hacer así, la regulación te lo pide, hay un incentivo fiscal, o sea, como que todo pareciera que está diseñado para que fluya. Y luego llegas a un mercado en donde las circunstancias son distintas, sí, el tema geopolítico, el tema mismo empresarial y cómo se vive en el sector privado. Entonces, ¿cómo han visto ustedes este tema de adopción de bioplásticos en Latinoamérica, ¿no? Desde un punto de vista, no sé si son retos, barreras y obviamente también oportunidades, pero algo que vean en la TAM, sobre todo yo que sé que tienen esta perspectiva un poco más global. Sí, en el tema de bioplásticos, bueno, tal vez vámonos un poquito más macro primero. Creo que en el tema de la sustentabilidad a veces podríamos asumir que todo está claro, que ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no necesariamente es el caso. Muchas veces lo que nos topamos dentro de las soluciones de sustentabilidad son pocas personas haciendo muchas cosas. Y entonces tal vez los roles no están tan claros. Y entonces creo que es una cosa que tiene que ir madurando. Te diría que tal vez estos retos que yo veo es un tema que se van a ir solucionando o alineando conforme pase el tiempo y pueda ir madurando las estructuras que existen. Van a madurar los roles. Una manera que nosotros vemos muy directamente, te digo, cada vez que vemos algo que contrastamos contra la industria del plástico, es un cubetazo de agua fría, porque estamos viendo cosas muy grandes y nosotros decimos, no, pues nosotros no estamos ahí. Entonces, de que sí estamos aportando, y sí, siempre se está aportando algo. Pero en general, las cadenas de suministro es un tema muy interesante. Yo he aprendido mucho de mi socio del tema de cadenas de suministro y cada día le aprendo más. Es una parte que los plásticos han tenido mucho tiempo, volteamos a ver alrededor de nosotros y todas las vías de transporte del mundo están moviendo algún producto plástico en alguna forma, ¿no? Salimos a la calle a caminar y están los camioncitos que llevan los vasos y los cubiertos, pero nos vamos a los trenes y ahí vienen los pellets, nos vamos a los barcos, ahí están, se mueve producto por aviones. Entonces, los bioplásticos tienen que construir su propia red de suministro, pero yo creo que tenemos la oportunidad, y aquí creo que la TAM tiene un potencial muy grande, de no tener una red de suministro que sea tan focalizada en puntos de producción gigantes y de ahí solo logística para llevar a todas las esquinas del mundo. Pero la ventaja que tiene el tema de bioplásticos es que las materias primas, la naturaleza es tu proveedora. Entonces sal, busca, encuentra qué materias primas están alrededor de ti. Y entonces Latinoamérica produciendo tantos alimentos y con una naturaleza tan abundante, ahí está las oportunidades para producir estos materiales y para transformarlos a cosas útiles. Al mismo tiempo, cuando hablamos de eso, entonces aprovechamos que tenemos recursos disponibles alrededor de nosotros y que abre la puerta a la innovación. Un reto al cual la industria de los bioplásticos ha ido evolucionando y respondiendo bien, también tiene que verlo con la competitividad. Y si nos aterrizamos un poco ahí en Latinoamérica, que creo que es importantísimo, pues podemos situar cuál es el poder adquisitivo promedio
de Latinoamérica relativo a otras partes del mundo. Y no somos las zonas que más tenemos. Entonces son productos que todavía en cuestión de costos son más elevados. Sin embargo, y esto se resalta más cuando te estás comparando con el material más barato del mundo y más disponible. Claro. Entonces, cuando te digo que he visto una buena respuesta en cuestión de la competitividad, y eso también apunta a cómo los roles dentro del supply chain ya han ido madurando y ya va esa transición positiva, es que si hubiéramos hablado tal vez hace 4 o 5 años del tema de los bioplásticos, te hubiera dicho que cuesta 6 veces lo que cuesta el plástico normal. Bueno, pues hoy en día ya está como al doble. Está al doble que el material más barato del mundo. Ahí va, ahí vamos. Tomará tiempo, pero las semillas ya están sembradas y ya vienen las cosas bien. Entonces, afortunadamente, otra cosa que he visto muy bien en Latinoamérica, que empezamos con muy pocos casos ahí, pero era el tema de la regulación. La regulación es muy importante, porque la regulación para todo el tema de plásticos, que en sí ya trae su parte controversial y sus partes intensas de discusión política, tienen una parte técnica. Y esa parte técnica es lo que nos permite entender qué vamos a llamar qué, ¿verdad? Y tienen otra parte que ya son mucho más jurídicas y aplicables, que es cómo agarras ese tipo de definiciones y cómo puedes modificar leyes de residuos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues Latinoamérica ha hecho muy buenos avances. México tiene una legislación que ya tiene mucho más estructura. Chile tiene una ley bastante extensa y bastante detallada sobre las cosas que está pidiendo. Colombia, Costa Rica. Entonces, ya cayeron varios dominós. Yo creo que en general la industria plástica en Latinoamérica, que contribuye mucho económicamente, ha encontrado buenas soluciones de innovación y para colocarse en el mercado a través de las soluciones bioplásticas. Y cuando volteamos a ver qué están haciendo otras zonas, la verdad es que soy optimista de hacia dónde va Latinoamérica. Creo que hemos visto cómo van creciendo players a través de toda la cadena de valor, pero pues al final las oportunidades que tenemos, creo que los bioplásticos pueden acelerar otro tipo de industrias también, ¿verdad? Claro. El aprovechamiento agrícola, la producción de alimentos con buena composta, la innovación del lado de materiales, la innovación del lado de productos. Creo que eso es de las cosas que en los varios lugares que hemos visto es un factor en común, ¿verdad? Y sabes que creo que todo el mundo tiene un rol que jugar en esto, ¿no? O sea, al final todos consumimos plásticos. También todos probablemente ya tenemos una partecita de ellos adentro de nosotros. Aunque suene horrible, pero la probabilidad es muy alta. Y yo, por ejemplo, algo que me topo mucho es, para que sea ambientalmente sostenible, tiene que ser económicamente sostenible, ¿no? Y creo que las empresas, a lo mejor si la regulación ahorita no hay, digamos, algún incentivo, llámese fiscal, o más bien porque hay un impuesto ecológico, o porque lo que sea, pero al menos tuviera tal vez clientes que están demandando, ¿no? Ciertas maneras de recibir los productos. Y a mí me pasa, ¿no? Yo soy muy de consumir cosas sostenibles, o por ejemplo pura moda de segunda mano, ¿no? Y si me mandan todo empaquetado en plástico, a veces como que digo, uy. Pero yo sí, y sé que yo soy el outlier tal vez más intenso, pero sí me tomo el tiempo de sentarme y decir, les voy a mandar un mail de, oigan, me encanta comprarles, está espectacular, pero, ojalá puedan buscar algo que no sea tan incongruente a lo que estoy tratando de empujar, ¿no? Y me ha pasado con supermercados en línea que de repente te mandan un artículo de regalo que va totalmente en contra de la propuesta de valor de por qué les compro a ellos. Y sí me tomo el tiempo porque al final creo que los consumidores, y aquí independientemente de que escuchen este podcast porque están en una empresa que quieren empujar alguna agenda socioambiental, todos somos consumidores, todos votamos con la cartera. Entonces el hecho de decir, voy a escoger y voy a exigir un poquito más por mi dinero, ¿no? Sí. O sea, porque yo estos son los valores en los que tengo, pero estoy dispuesto a pagar o ese margen o simplemente pues impulsar ese cambio. No lo dejen de hacer porque sí impacta en las decisiones que toman los negocios, ¿no? Totalmente. Y pues empezando ya con el cierre, al final pues bueno, ustedes eran bastante jóvenes cuando empiezan con ISOI.
eventualmente la Asociación Mexicana de Bioplásticos. Siguen siendo muy jóvenes, pero eran muy jóvenes. Pues, ¿tenían cuántos años? ¿23? ¿24? Sí, 23, 24. Pero, ¿qué le dirías también a aquellas jóvenes que están en su casa y dicen, es que yo también quiero hacer algo que en realidad pueda desafiar un poquito esta economía lineal tradicional, el status quo, y poder, pues justo, ser una de estas personas que está contribuyendo a una economía más circular, más regenerativa, pero tal vez no saben por dónde empezar? Creo que les diría primero que ese sentimiento que tienen es muy poderoso. Esas ganas de decir quiero hacer algo y que te quieren hacerte parar de tu sillón, ese sentimiento es muy poderoso. Ese es el sentimiento que crea cosas. Luego la parte de no sé qué hacer, no están solos. Todos hemos pasado por ahí. Entonces, es un muy buen momento para hacer tal vez cierto ejercicio de introspección, y démonos cuenta que cuando hacemos cosas no es como que si un día estamos sentados acá y el otro día ya estamos llegando a Marte. O sea, hay pasos que se tienen que seguir, y lo más importante es cuál es el siguiente paso que vas a tomar, y ese paso, tómalo. Muévete, haz research, averigua, entiende la problemática. Sí, puede ser que te enamores con una solución, qué bueno, eso te va a dar más energía. Que te enamores con una solución no implica que esa es la solución por donde tú le vas a entrar o aportar más a este tema, pero creo que es una muy buena oportunidad y un muy buen momento por la cantidad de información que tenemos disponibles, ya por las redes que se están armando ahorita en todo el tema de sustentabilidad y de medio ambiente. Las problemáticas tienen mucha atención, entonces reach out, ve, y a la persona de la cual te enteraste de ese tema, ve y pregúntale cómo puedo ayudar, qué puedo hacer yo. Y te vas a dar cuenta que probablemente cuando sentías que no había nada que poder hacer, vas a acabar con varias cosas muy claras de que puedo aportar por acá o por acá o por acá o por acá. Y otra cosa que igual creo que es muy importante es, si sí encuentras una problemática que te mueva internamente a ese nivel a hacer las cosas, ten mucha flexibilidad y mucha apertura de cómo lo vas a hacer. Porque muchas veces pensamos, sí, mi manera de solucionar este tema es que voy a emprender. Y rapidito asociamos el emprender con que tiene que ser un negocio. Pero puede ser que ese lente de negocio nos distorsione un poco el valor que podemos aportar. Emprender implica arrancar, emprender implica construir, y constrúyete y hazte los vehículos que necesites para contribuir de la mejor manera a la causa que te mueva. Y no es necesario hacerlo solo. Eso es siempre bueno. Siempre hay gente que si uno entiende qué es lo que lo mueve, hay gente que también lo mueve eso, y hay que hacer grupos, hay que hacer conversaciones, y ahí es que salen los proyectos, y en esas pláticas encuentras a tu socio o encuentras a tus asociados y encontrarás a tu futuro contribuyente. Entonces, en el tema de sustentabilidad, sí, hoy más que nunca importa mucho que todos hagamos cosas, porque estamos esperando que los resultados sean diferentes, y la mejor manera de demostrar que se puede obtener beneficios haciendo las cosas diferentes es hacerlo uno mismo, ¿verdad? O sea, uno ser ese ejemplo vivo que las cosas se pueden hacer de manera diferente, y que el significado de bienestar, de éxito, de carrera, de profesión es tuya, ¿verdad? Entonces... Claro. Perdón, me estaba aguantando la tos. La verdad, creo que al final lo que dices en términos de las redes, y que cada quien pueda dar el siguiente paso, que puede ser desde todos los días salgo y compro mi botellita de agua y lo voy a dejar de hacer porque entiendo el impacto que esto puede generar, desde la decisión de consumo y lo que eso comunica, hasta que voy a buscar otras alternativas, y tal vez en ese ínter encontrar gente que comparte esto, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, si no tuviéramos a alguien cercano que comparte este propósito y estas inquietudes y demás, pues lo hubiéramos dejado desde mucho antes, ¿no? Y que ninguno de estos emporios se construyeron solos. Están formados con redes.
Antes de que ya cerremos, les quiero pedir que por favor a todos aquellos que hayan llegado hasta la 4ª temporada de Inercia o nos vayan descubriendo, le den seguir a las redes, suscribir al podcast, porque nos ayuda un montón para que podamos seguir comunicando e inspirando, que esto siga existiendo y que esta sea la 4ª de muchas temporadas. Pero antes de que ya puedas dar tu mensaje de cierre, quisiera compartirles, porque usaste la palabra conveniencia muy al inicio. Sí. Y en este comité intergubernamental que les cuento de las Naciones Unidas, el presidente de la ONU compartió este mensaje un poco como hablando en términos de por qué es importante un acuerdo en la regulación de plásticos. Y lo que dice es, la excesiva dependencia de la humanidad en la conveniencia de los plásticos ha resultado en un aumento exponencial de los desechos plásticos, residuos cuya acumulación en nuestros océanos ahora ponen en peligro la vida de futuras generaciones. Uh-huh. Y creo que a mí lo que más me pesa es el hecho de que, pues en muchas ocasiones, no en todas, pero que lo que más contamine, que era lo que decías tú, son cosas que genuinamente son hábitos por conveniencia. Uh-huh. Porque no es el material plástico para la cirugía que te salvó la vida, ¿no? Eso probablemente si lo viéramos en números ha de ser muy poquito. Uh-huh, uh-huh. Sino es ese tema como de conveniencia, y creo que sí quisiera que simplemente reflexionen en qué tanto ustedes están aportando para bien o para mal y qué podrían hacer diferente. Obviamente agradecerles un montón que hayan estado acá con nosotros. Cualquiera que quiera saber cómo su empresa puede adoptar este tema de los bioplásticos, aprender más, sumarse a la asociación. Digo, yo ya me estoy aventando todo el comercial, pero busquen a Esteban, busquen a ISOI, busquen a la Asociación Mexicana de Bioplásticos. Y pues nada, te dejo a ti dar un mensaje de cierre. Sí, no, pues creo que ahí está bastante bien. Tenemos toda la apertura dentro de ISOI como empresa y la Asociación Mexicana de Bioplásticos para esas personas que tengan interés en conocer más de los bioplásticos, de la compostabilidad, de la circularidad. Estamos construyendo proyectos muy interesantes con diferentes agentes porque queremos que sean conversaciones que trasciendan. Y entonces, pues es un llamado a la acción a todas esas personas que les interesa la parte de la bioeconomía circular, de la parte de los biomateriales. Platiquemos, escuchemos ideas, porque además hay muchas cosas por hacer en México todavía. Y como dijimos, cada kilogramo de plástico que cambiemos por una solución circular aporta, ¿verdad? Entonces, igual, Pau, agradecerte mucho por el tiempo y por aquí permitirnos compartir esta historia con tu audiencia. Muchas gracias.